Listo. Aquí, TNN Mundo, norte de Bogotá, noviembre 6, noviembre 7 de 1985. El M-19 asaltó el Palacio de Justicia de Colombia. Y uno de los protagonistas directos de esos hechos que enlutaron no solamente al país americano, sino al mundo judicial, es el exministro de gobierno del presidente Belisario Betancur, también ex senador de la República, es alcalde de la ciudad de Bogotá y uno de los que redactó la Constitución Política de Colombia de 1991. Doctor Jaime Castro, bienvenido a TNN News. ¿Qué recuerda de esos episodios hace 40 años cuando el mundo judicial de Colombia y del mundo se estremeció por el asalto del M-19? Muchas gracias, Juan Carlos, por su invitación al programa que usted dirige con tanta propiedad. Y sí, yo en ese momento me desempeñaba como ministro de gobierno del presidente Betancur. Yo recuerdo que estábamos en la sede de la Comisión Primera del Senado esperando que hubiera quórum para empezar una sesión en la que se discutiría nada menos que la elección popular de alcaldes. Los primeros datos que nos llegaron era que había habido un tiroteo entre comerciantes de la calle 14 de Bogotá, dedicados a las Esmeraldas, y que se habían venido por la carrera séptima dándose disparos. Después nos dijeron no, el tema es en el Palacio de Justicia porque un procesado tenía que rendir una indagatoria o una diligencia, participar en una diligencia judicial, y sus amigos fueron a rescatarlo sobre la base de intimidar a los funcionarios judiciales. Pero cuando vimos pasar por la carrera séptima el batallón guardia presidencial con traje de gala, porque estaba acompañando a Belisario Betancur, que recibía 3 embajadores nuevos en el curso de la mañana, dijimos, no, esto ya es preocupante, esto ya es algo muy serio. Y yo, en mi condición de ministro, me fui al Palacio de Gobierno, a la Casa de Nariño, a estar a la orden del presidente y a tener más información directa de lo que había ocurrido. Y Betancur estaba terminando la diligencia diplomática de recibir a 3 embajadores, y apareció al momento, y un periodista de Bogotá llamó a Belisario para leerle el manifiesto que el M-19 había divulgado. Si no recuerdo mal, la llamaban la Operación Antonio Nariño. Y de la lectura primero de la audición y luego de la lectura de ese manifiesto, nos quedó claro que el M-19 pretendía tomarse el poder, que no era un acto terrorista más, era un acto terrorista nuevo en el M-19, terrorismo urbano, pero era con la pretensión, la actitud delirante de acceder al poder. Porque pedían, entre otras cosas, y eso era un acto de lo que ellos llamaban el nuevo gobierno, que Belisario Betancur, el presidente, fuera al Palacio de Justicia y se sometiera a un juicio que le iban a adelantar. Entonces, ya en los ministros que estábamos presentes, hablamos con el presidente Betancur, lo oímos y nos quedó claro
después de oír el manifiesto y de leerlo, porque las secretarias lo habían transcrito, que se trataba de un acto terrorista con la pretensión delirante de acceder al poder. ¿Era la palabra derrocarlo es válida? Sí, claro, se trataba de tomarse el poder. Uno de los actos que reclamaban ellos, por ejemplo, era que Belisario Betancur fuera a someterse a un juicio que le iban a adelantar, y ese era un acto del nuevo gobierno. Mire unas cosas de detalle, Juan Carlos. Tenían tan prevista la toma del poder que les habían indicado a los asaltantes, cuando llegaran a la casa de Nariño, cuántos escalones debían tomar para acceder al segundo piso. Y una vez que estuvieran en el segundo piso, giraban primero a la izquierda, después a la derecha, y llegaban al salón del Consejo de Ministros. Y una una guerrillera dijo, perdón, y cuando estemos en el salón del Consejo de Ministros, ¿cuál es mi puesto? ¿Esa era la chiqui? No, la chiqui fue cuando el asalto a la Embajada de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es mi puesto? Y uno de los asaltantes, el tercero en el mando, alistó por la mañana un maletín con la ropa que llevaba, y su esposa o su compañera le dijo, perdón, pero te estás llevando la mejor ropita que tú tienes. ¿A dónde es que vas? No es una operación de terrorismo guerrillero y tal cosa. Dijo, sí, pero como nos vamos a tomar el poder, yo tengo que tener ropa para atender a los periodistas que me van a entrevistar. Él era el tercero al mando. Entonces, aún en esos hechos de puro detalle prueban cuál era la intención. Pero luego nos quedó claro, por un montón de circunstancias adicionales, que el M-19 pretendía tomarse el poder. Era su voluntad, su actitud delirante, y nos quedó claro también que el narcotráfico, el grupo de los extraditables, estaban financiando esa operación. Pablo Escobar, Gacha. Los extraditables. ¿Qué eran esos? Pablo Escobar, Gacha, Sí, sí. Carlos Leder. Sí. ¿Sí? Carlos Leder tal vez no estaba aquí, estaba detenido en Estados Unidos, creo. No, aún no había sido extraditado. Sí, porque creo que lo extraditó cuando mataron a Lara Bonilla, ¿o no? Lo extraditó Barcos, sí. No, sí estaba aquí, Sí estaba. pero tal vez no estuvo en el asalto al Palacio de Justicia, porque por lo menos seguramente hubiera ocupado un papel protagónico, pero que yo recuerde no. Entonces, ahí ya nos quedó claro, entonces, como te decía, que el propósito era tomarse el poder, y empezaban por el juicio que le adelantaban a Belisario Betancur. Ellos lo iban a juzgar y seguramente a condenar, y detalles como los que le acabo de anotar de la guerrillera, que dice, ¿dónde me siento yo cuando estemos en el salón del Consejo de Ministros? Y el tercero, al mando en el asalto, que se lleva la mejor de su ropita para atender a la prensa que esperaba lo iba a entrevistar una vez que fueran gobierno. Se llegó a hablar que el M-19 pretendió fusilar al presidente Betancur una vez lo derrocaran. No, fusilarlo no, de esa parte no hubo conocimiento, no lo dijeron. Fueron muy terminantes, porque hubo un diálogo muy importante entre el comandante de la policía en ese momento, el general Delgado Mayarino, Sí, claro. y Luis Otero. Ajá.
que era el comandante guerrillero. Pero estaba también Almarales ahí, Almarales. Almarales era el tercero. Ah, ok. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando Alfonso Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte Suprema y que tenía previsto un viaje al exterior, dentro de pocos días viajaba a unas conferencias de derecho penal en España, en Italia, en Alemania. Él era un gran especialista en derecho penal. Cuando Alfonso Reyes Echandía empieza a llamar a las emisoras a pedir que haya un cese del fuego y que esa es una solicitud que se le formula al presidente de la República, que era la única autoridad que podría decir no va más el operativo militar, se retira la fuerza pública o cosa parecida. Cuando eso ocurre, se decide en Consejo de Ministros que para contestar la llamada de Alfonso Reyes Echandía, no llame el presidente de la República porque no llame al Palacio el presidente de la República porque se sabía que ellos tenían el control ya del Palacio de Justicia y que el presidente no podía terminar dialogando con los asaltantes. Entonces se convino en que conversara el general director de la Policía Nacional en ese momento, Víctor Delgado Mallarino. Él llamó, efectivamente, a un teléfono de Alfonso Reyes Echandía. Alfonso Reyes Echandía, que era amigo personal de Delgado Mallarino, los dos habían trabajado en San Gil. Delgado Mallarino como capitán de la policía, de alcalde civil y militar en ese entonces, y Reyes Echandía de profesor en un colegio de bachillerato. Ahí allá se hicieron amigos y luego continuaron esa amistad en la Universidad Externado de Colombia, los dos encargados del Departamento de Derecho Penal. Bien, y entonces toda la actitud de los asaltantes, completamente delirante, la toma del poder, eso lo admitió y lo escribió en un libro que se cita aquí en este que vamos a ver ahora. Sí, para ilustración de los televidentes de este canal, del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, Jaime Castro. Este es el libro que se ha vendido muy bien, no solamente en Colombia, también en el exterior, y lleva la firma del exministro de Gobierno, Jaime Castro. Continúe, doctor. Bien, entonces todo el desarrollo de todos esos cruentos episodios parten de la base de que el M-19 lo que aspira es a tomarse el poder y que el narcotráfico, a través del grupo llamado Los Extraditables, está interesado en el tema y lo ha financiado. ¿Cuánto pagaron? Según Popeye, que tenía por qué saberlo, y tal vez la misma Virginia Vallejo, en su libro, en sus memorias, es del orden de entre 5 y 7 millones de dólares. En esa época mucha plata. Mucha plata. Bueno, entonces todo, se decide que llame Víctor Alberto Delgado Mallarino, que efectivamente lo hace, llama al teléfono de Reyes Echandía, los dos son amigos, como señalé yo, por varias razones, y Víctor Alberto le dice, Alfonso, ¿con quién estás tú? ¿En qué estás? Dijo, yo soy rehén de mis captores, estoy en manos de que me han retenido. Dijo, ¿puedo hablar con ellos? Dijo, sí, claro, aquí está el comandante, que es Luis Otero. Entonces, el general Delgado Mallarino le dice, mire,
ya militarmente nosotros asumimos el control de la situación, porque ya habían entrado las tanquetas. Ahora hablamos de las tanquetas, que son un acto importante en esa confrontación. De manera que aquí, en esta conversación, me están oyendo, eso le hice ya a Luis Otero, estaba oyendo el presidente de la República, los ministros, yo hablo en nombre del gobierno. Entonces, si nosotros ya tenemos el control militar, ustedes tienen la responsabilidad de asumir ese hecho, deben cumplir una situación judicial porque cometieron un acto terrorista. Ellos de entrada, tan pronto entraron a Palacio, dieron de baja a 11 personas. En el primer minuto, los primeros minutos, 11 personas, básicamente guardianes de los magistrados de la Corte y del Consejo de Estado y celadores que había ahí. Entonces, Luis Otero le dice, usted no tiene autoridad moral para hablarme a mí en esos términos. Nosotros somos soldados de Bolívar, venimos a tomarnos el poder. De manera que no me hable de ese tema. Delgado Mayarino tuvo mucho cuidado de no utilizar la palabra rendición, no le decía ríndanse, sino devuelvan el Palacio de Justicia, liberen los rehenes y se someten a un juicio en la justicia ordinaria, no a un consejo verbal de guerra, no a un consejo verbal de guerra. Y el gobierno responde, pues si ustedes quieran, la Cruz Roja, lo que sea, de su integridad personal y su vida y tal cosa. Y él dice, no me hable en esos términos, nosotros somos soldados de Bolívar, venimos aquí a tomarnos el poder, vamos a hacer la revolución. Porque Delgado Mayarino le ha dicho, señor Otero, piénselo, yo lo vuelvo a llamar. Ya le dice, no me llame, no gaste tiempo en eso. Yo no le voy a pasar nuevamente al teléfono a usted. Punto. Esa era la actitud. ¿Ya? Ahora, sobre las tanquetas. Antes de que pase a las tanquetas, doctor Jaime Castro, ¿perdió en ese momento la gobernanza el presidente Belisario Betancur? Porque se supo que el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, se le perdió al presidente Belisario Betancur y se fue y se acuarteló en Usaquén, y como dice Víctor Delgado Mayarino, ya era una operación militar para rescatar a los rehenes y recuperar el Palacio de Justicia. ¿Es cierto o no es cierto? No, no que es Miguel cierto. Vega Uribe No es cierto. Mire, en los primeros minutos, la comunicación con los mandos militares que estaban reunidos en el Ministerio de Defensa fue telefónica, por un sistema que en ese entonces llamaba Falcon. Falcon, claro. Bueno, Sí. entonces la comunicación fue así, ellos llamaban, el presidente llamaba y tal cosa, pero eso duró 5 o 10 minutos, porque hay un momento en que Belisario Betancur le dice al ministro, mire general, usted está con quién más. Digo, no, todos los comandantes de las fuerzas, que ya habían llegado todas las fuerzas allá, los directores. Le digo, ganemos tiempo, véngase ya mismo para el Palacio de Nariño. Véngase ya mismo, y porque aquí perdemos tiempo mientras hablamos por teléfono. Y entonces se fueron y estuvieron todo el tiempo ahí, todos. Ellos no se perdieron, no se fueron por ninguna parte, ¿de acuerdo? Se especuló mucho sobre eso, ¿no? No. Que Miguel Vega se le sublevó a Belisario. No. Miguel Vega siguió y fue ministro de Belisario hasta que se acabó el gobierno Belisario. ¿Ya? Ajá, sí. Las tanquetas. Las tanquetas. Mucha gente consideró, y seguramente sigue considerando, que el ingreso de las tanquetas... Cascabel, ¿no? ¿Qué? Cascabel o Turutu. Yo no recuerdo los detalles, pero bueno, las que entraron.
las que dirigía el coronel Plaza Solarte, ya, que era el comandante de la Escuela de Caballería, que estaba en el momento del asalto en el Ministerio de Defensa, actividades propias de sus funciones, y tan pronto supo, se fue a la Escuela de Caballería, de la que era director, y se vino por la carrera séptima con las tranquetas en contravía. En contravía, obviamente, porque era carrera séptima, es la calle 12 o 13, la Escuela de Caballería, hasta la Plaza de Bolívar. Se salió de Usaquén, De Usaquén. que es un trayecto largo. Sí, pero lo hizo en contravía. Sí. Nosotros estamos hoy aquí, estamos cerca de Usaquén. Sí. Bueno, entonces Luis Otero le dijo no cuando hablaron. Somos los soldados de Bolívar, venimos a tomarnos el poder, de aquí nos sacan pero muertos. No me vuelva a llamar, no tengo nada más que hablar con usted. Ellos tenían la intención de volar. Bueno, hubo un momento en que amenazaron, que eso es muy propio de los atentados terroristas, lo ha ocurrido en otras partes del mundo, dijeron, si no suspenden el fuego, vamos a asesinar los magistrados uno por uno y botaremos sus cadáveres a la Plaza de Bolívar. Afortunadamente no hicieron eso, lo cual no quiere decir que hayan salvado la vida de los magistrados. No me vuelva a llamar. Entonces, no hubo más llamadas para él. Ese diálogo lo conocieron los medios de comunicación en ese momento. Se difundió, claro. Eso se difundió bastante. Las tanquetas. En ese momento hubo quienes consideraron, y a lo mejor lo siguen considerando todavía, que no han debido entrar las tanquetas al Palacio de Justicia, que eso fue un acto excesivo de la fuerza pública, que no se justificaba. Pero no tienen en cuenta lo siguiente, que los asaltantes sabían que las tanquetas eran fundamentales para que entrara la fuerza pública y que ellos necesitaban adentro unas bombas antitanques, que la primera tanqueta que apareciera estallara y ahí quedara, no podía entrar ninguna. Ellos tenían claro que tenían que defender el palacio sobre la base de tener bombas antitanques. Tanto que, eso quedó establecido, el asalto lo tenían previsto no para la fecha en que tuvo lugar, 5, 6, 7 de noviembre, sino cuando estaba Mitterrand, el presidente de Francia, François Mitterrand, en visita oficial. Entonces, porque el M-19 tenía un concepto de la publicidad muy desarrollado. Entonces, se imagina, el tema era tomarse el Palacio de Justicia con François Mitterrand en la Plaza de Bolívar, en algún acto oficial, poniendo una condecoración a Bolívar. Sí, él vino aquí a fortalecer los lazos con Colombia para la fabricación de los coches Renault. Sí, sí. No, tenían varios temas. Sí. Bueno, entonces, tenían previsto los asaltantes que la fuerza pública, que ellos tenían que entrar y cerrar la puerta de bronce desde dentro y poner detrás unas bombas antitanque para que el ejército no entrara. Y Pablo Escobar ofreció conseguir esas bombas, pero no las encontró en el mercado internacional. No, obviamente no debió ser por falta de plata, porque la tenían para pagarlas. Claro. Entonces, el asalto no se produjo cuando vino Mitterrand, pero ya estaba previsto y ahí eran claves las
tanquetas. Entonces el asalto cambia de fecha y se produce el 6-7 de noviembre, que es cuando la Corte Suprema, que no había Corte Constitucional en ese momento, está estudiando dos cosas. Uno, la constitucionalidad del Tratado de Extradición que había firmado Julio César Turbay. Y dos, el concepto favorable a 7 extradiciones con nombre propio que estaban a juicio de la Corte. A los Estados Unidos. Sí, extradición a Estados Unidos, pedidos por Estados Unidos. Entonces tenían todo absolutamente calculado. Ahora, pero eso es de un poco de detalle. Entonces, cuando el coronel Plaza Solarte, Plazas Vega, perdón, se entera en el Ministerio de Justicia, se va a la Escuela de Caballería, que era lo que él dirigía, y se viene en contravía con las tanquetas y las para en la Plaza de Bolívar. Hay versiones de los senadores de esa época que se quedaron ahí y veían el asalto desde el segundo piso. Roberto Gerlain era uno de ellos. Estaba ahí sentado. Sí. Roberto Gerlain. Sí, estaban. Y entonces muchos de ellos contaron después. Nosotros ahí decíamos, bueno, pero ¿para qué diablos traen las tanquetas? Si no van a entrar, ¿qué? Porque las tanquetas se demoraron en entrar, ¿de acuerdo? Pero las tanquetas eran claves. Y las tanquetas entran y Gustavo Petro, que había sublevado los 3.000 presos de la cárcel Modelo, entonces cancela. Cuando ve por televisión que entran las tanquetas, dice, esto se perdió, y le ordena a sus compañeros, arreglen unas camitas para los compañeros que vienen esta noche aquí. Porque ahí es donde el M-19 considera que pierde el objetivo que perseguían. Con el primer bombazo de una de las tanquetas, que inclusive recuerdo mucho que era conducida por un santanderiano, un sargento de apellido Plata, que fue el que le mandó la primera bomba y abrió la puerta. De acuerdo. Hay videos sobre eso, sí, hay videos. Sí, no, ese bombazo que fue hacia una de las paredes es más tarde, cuando la tropa se estaba asfixiando, que ya se incendiaba el palacio, ¿de acuerdo? Eso ya fue como las 11 o 12 de la noche. Bueno, entonces, el M-19 tenía el propósito delirante de tomarse el poder. Eso lo ha contado Gustavo Petro, que sí, seguramente estaba enterado de todos los detalles de lo que hacía el M-19 y que vivió el tema por la televisión, estando en la cárcel Modelo. Tenga en cuenta lo siguiente, Juan Carlos. El 9 de abril se produce en Bogotá, cuando los presos se salen de las cárceles y se toman la ciudad y saquean e incendian. Si esos presos hubieran salido, esa insurrección popular que llamaban ellos consideran que su gestión guerrillera, su asalto, produciría una gestión popular, y la empezaron a promover en el Parque Santander, que unos jóvenes con textos universitarios debajo del brazo venían, pero la gente no les caminó. La gente no lo siguió. Bueno, entonces, el asalto duró 6 meses de preparación. Eso debió costar mucha plata. Y los asaltantes vinieron a Bogotá o se concentraron ahí en esa casa la víspera del asalto, ¿ya? Y
durante 6 meses habían estado allá reunidos, mirando los planos del edificio, sabiendo qué tenían que hacer. Y ellos habían conseguido unas bombas antitanque, no de poder que se requería, pero los habían conseguido. Y esas iban en una buseta pequeña. Era un comando pequeño que tenía que llegar a la Plaza de Bolívar y entrar al Palacio de Justicia. Entrar al Palacio de Justicia antes de que cerraran la puerta de bronce. ¿De acuerdo? Pero esa buseta estaba en la carrera 10ª con la calle Octava Sur. Y la casa donde estuvieron reunidos era en la carrera 8ª con la 10ª Sur. Entonces, de ahí se fueron los guerrilleros en un camión y entraron a Palacio por la puerta del parqueadero y inmediatamente tomaron posesión de esa puerta y la bloquearon. Que era una puerta toda rudimentaria. Yo recuerdo que era de zinc la puerta de entrada. Sí. Eso era, no tenía ninguna seguridad. Ninguna seguridad. Bueno, entonces el asalto lo prepararon durante 6 meses. Yo, curiosamente, después de todo eso, vi que seguramente lo habían preparado con mucha precisión, con mucho detalle. Hay una película, no sé si usted la vio o algunos de los oyentes la vieron o la buscan, que se llama Rififi, que es el asalto a una joyería en la Place Vendôme de París, que son las mejores joyerías del mundo, ¿de acuerdo? Y fue un asalto perfecto, y con unos grandes actores de cine, entre otros Yves Montand, ¿no? Pero la policía terminó descubriéndolos, porque quedaron muy orgullosos de lo que habían hecho y se fueron a un bar de lujo o alguna cosa, y con muchachas muy agradables, y empezaron allá, ya tomados a valorar lo que habían hecho, se sentían orgullosos, y la policía estaba ahí al lado, les dijo, venga. Entonces, aquí el asalto lo prepararon durante 6 meses, y hubiera podido tener ese desenlace. Hay un episodio también que muestra que eso lo venían preparando de hace rato. Yesid Reyes, hijo de Alfonso Reyes Echandía, que es, entre otras cosas, un gran jurista, como fue su padre. Yesid cuenta, con todo en su momento, que él fue a la cárcel Modelo a visitar uno de sus clientes, una persona que estaba sindicada de un robo que le habían hecho al Banco de la República de $13 millones. Prieto. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. El cerebro del robo fue Prieto. Sí. Hijo de un periodista, ¿no? Hijo de Jaime Soto, sí. Desafortunadamente. Eso golpeó mucho a Jaime. Quienes lo conocieron bien, dice, Jaime murió con esa pena moral. Soto Prieto era, ¿no? Soto Prieto. Sí. El cerebro del robo de los $13 millones del Banco de la República. De acuerdo. Bueno, entonces, el ingreso... Lo visitó al cliente. ¿Ah? Visitó al cliente. Visitó al cliente. Y cuando se retiraba, un detenido ahí de la cárcel, que Yesid no conocía, le dijo, doctor Yesid, dígale a su padre que se vaya de Colombia ya. Que usted salga de aquí y saque a su padre del país. Y Yesid se quedó muy sorprendido, pero no podía preguntarle por qué me dice usted eso, pero obviamente entendió. Y Alfonso Reyes tenía previsto viajar a unos congresos
de Derecho Penal. Pocos días ya tenía el pasaje, el decreto del gobierno comisionándolo. Iba a ir a España y a Italia y a Alemania, ¿ya? Porque era ya el mes de noviembre y ya el resto de año ya ven las vacaciones judiciales, ¿ya? Entonces, sí, eso estaba muy preparado y mucha gente seguramente lo sabía. O sea que en la Modelos lo sabían, pero los servicios de inteligencia no. No, sí. Recuerdo que tal vez en este libro se dice un poco que nos faltó una inteligencia inteligente. Pero tenga en cuenta lo siguiente, Juan Carlos, y eso lo escribió Humberto Eco, nada menos que él, después del asalto a las Torres Gemelas. Él empezó a investigar y todas las cosas, dijo, encontramos toda clase de explicaciones al asalto, toda clase de explicaciones. Unos que decían, fallaron los cuerpos de inteligencia, otros decían, no, en la comunidad judía que estaba enterada y avisó, todas esas cosas. Semana, la revista Semana, cuando la dirigía Felipe, hizo un inventario de actos terroristas y siempre aparecían muchas explicaciones. Gabo, que en ese momento era estudiante de la Universidad Nacional y que vivía en una pensión universitaria cerca de donde fue asesinado Gaitán, ¿ya? Entonces, claro, cuando se produjo todo el escándalo por radio, y él sabía que estaba ahí cerca, se vino con unos compañeros a donde estaba, a donde había sido asesinado Gaitán. Y Gabo cuenta, dice, 10 minutos después, un cuarto de hora después, ya había 20 interpretaciones de lo que había ocurrido, quién había asesinado a Gaitán y quién lo había mandado y quién había pagado. Especulaciones. Especulaciones. Y Semana hizo un informe muy completo sobre atentados terroristas en Asia, en África, en Europa, en América. Sí, entonces hay toda clase de interpretación. Entonces, yo lo que hablábamos ahora de las tanquetas, sí, que quién las pagó, no, eran del ejército, del Estado, no las alquilaron ni cosa parecida. Y decidieron la suerte del, del asalto porque tenían, eso también está contado por un capitán del ejército, tenían dinamitado todo el palacio, 20 columnas abajo, con unas bombas muy explosivas. Y apareció un capitán, no me acuerdo el nombre, pero está ahí en las historias. Sobre el Palacio de Justicia se han escrito más de 20 libros. Apareció un capitán que sabía eso, y entonces dice que él fue y desactivó esas bombas que el M-19 amenazaba. Volamos el palacio. Y él desactivó eso. Dice, y yo actuaba con unos soldaditos bachilleres que me iban alumbrando con unas espermitas y se asustaban y de pronto se persinaban. Sí, entonces todo eso, entonces el cuento o el tema que usted traía, que el ingreso de las tanquetas, que fue innecesario, como pensaron mucha gente, o que el general Vega Uribe se perdió y no vino. No, eso no nada. Las tanquetas eran claves para los asaltantes y para la fuerza pública. Las Orutus, me acuerdo que eran las tanquetas Orutus, doctor Jaime Castro. Hubo un episodio que usted lo marcó porque justamente cayó su esposa ahí, era una magistrada. ¿Cómo fue el episodio de rescate? No, ella era funcionaria del Consejo de Estado, de la Procuraduría en ese momento. Era el Ministerio Público ante el Consejo de Estado. Ya había sido magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y tenía 2 empleadas, no tenía escolta, 2 empleadas de la total confianza de ella,
una que había cursado con él la educación primaria y otra esposa de un médico amigo de mi señora. Y ellas, pues como no tenían experiencia en el tema, tan pronto se enteraron por radio de que era un asalto del M-19, corrieron los muebles y los asientos contra la puerta. Y hay un momento que me contaban ellas después, hay un momento en que golpean y dicen, abran que somos el ejército. Pero ellos dijeron, no, eso no son el ejército. Y no le abrieron, nunca supieron. Yo creo que sí, es el M-19, porque era el piso segundo, y el piso que interesaba a los asaltantes es el piso cuarto. El piso cuarto es donde llevan a todos los magistrados y los concentran allá, ¿de acuerdo? Entonces, ellas se encierran ahí, no le abren a nadie, ya cuando empieza a producirse el incendio y sienten que si no salen, ahí mueren carbonizadas, entonces deciden salir. Afortunadamente, como le digo, los asaltantes no controlaban el segundo piso, ya lo controlaba el ejército, pero con muy pocos soldaditos, porque los asaltantes nunca se tomaron el piso segundo, ellos se tomaron el cuarto piso, y se llevaron los magistrados que estaban en el tercer piso para el cuarto. Entonces ellas salen ya diciendo, nos pueden matar los asaltantes o morimos aquí carbonizadas. Entonces salen, pero eso ya es medianoche. Y salen contra la pared caminando y aparece un soldadito, pero que allí había muy pocos soldados, que las ve y dice, ¿quiénes son? Nosotros somos funcionarias. Pero dijo, vengan, péguense contra la pared y yo las voy dirigiendo. Entonces las dirige y las lleva al Palacio del 20 de julio, a la Casa del Florero. Tanto que cuando ellos llegan allá, que el soldadito las lleva y les entrega a otro soldadito, porque rehenes rescatados por la fuerza pública o ellos por sus propios medios son 250 o 300. Esos nombres esas personas iban a la Casa del Florero y ahí las identificaban. ¿Ya? ¿Quién es usted? ¿Qué hacía allá? Muestre su cédula. ¿De acuerdo? Entonces ellas van al palacio, a la Casa del Florero, y ahí se identifican, las anotan, pero de pronto hay un funcionario del DAS que conoce a mi señora. Le dice, doctora, ¿usted por qué está aquí? Dice, porque es lo que nos toca a todos. Digo, no, venga. Y entonces él va allá y habla con el comandante. Le dice, la señora es la esposa del ministro de gobierno. Entonces le dan un carro que la lleva a la casa de Nariño. Nosotros estábamos todavía en Consejo de Ministros cuando llegaron. Clarita. Clarita y una de las dos señoras y otra consejero que llamaba, se me escapa el nombre en este momento. Ese episodio marcó a Colombia por la crueldad como se desarrolló el asalto por parte del M-19. Su señoría, que ha vivido la historia de Colombia del siglo XX, siglo XXI, cree que el asalto del M-19 del Palacio de Justicia cambió a Colombia. Afectó mucho al Poder Judicial, tanto que el gobierno de Betancur dictó varios decretos de estado de sitio restableciendo la vida y el funcionamiento del Poder Judicial. Y obviamente impresionó a todo el país. Fernando Inestrosa, que fue rector del Externado Colombia, porque mucha gente decía que el Externado Colombia
había puesto las víctimas y los victimarios, que allá se había reclutado mucha gente para las dos tareas. Fernando decía, yo procuro no recordar esos hechos, no porque quiera olvidarlos, porque es imposible olvidarlos, pero evitar el dolor que me producen. Entonces yo creo que eso le pasó a todo el país. A todo el país le dolió mucho. Ahora, tenga en cuenta lo siguiente, la actitud, por lo menos del público bogotano, cuando termina el asalto, el segundo día, y el ejército, la fuerza pública se retira y los tanquetas desfilan por la carrera séptima, ya no en contravía, para irse a la escuela de caballería, la gente los aplaudía. La gente en las aceras que pasaba, la gente estaba pendiente, claro, del desenlace, los aplaudía. Esa situación de opinión pública, ese estado de ánimo de la opinión pública, cambia cuando aparece, pero es tiempo, varias semanas después o 2 meses después, unos meses después, cuando aparece el tema de los desaparecidos, que hay unos asaltantes o rehenes que había en Palacio que salieron con vida, pero que los desaparecieron, Tanto que, le voy a contar un episodio, el procurador de entonces, que era Carlos Jiménez Gómez, que era amigo personal mío, me llamó un día y me dijo, Jaime, puedes venir mañana a las 7 de la mañana aquí al despacho, que necesito hablar contigo, unos temas oficiales. Y yo le dije, sí, claro, era el procurador. Bueno, entonces le dije, sí, yo voy. Entonces, llegamos y ahí tenía al procurador delegado para las fuerzas militares. Entonces estábamos los tres. Entonces dijo, yo quiero que me acompañen a la Escuela de Caballería del Norte, que me parece que hay ahí unos hechos irregulares que quisiera ir a establecerlos. Pero si voy solo, entrar me toma mucho tiempo. Entonces, pero no llamemos allá, no hagamos nada. Y llegamos y nos presentamos ahí en la guardia. Efectivamente así fuimos. Entonces, el oficial de guardia, el oficial de turno, claro, vino y se puso a la orden. Y entonces el procurador le preguntó, le dijo, ¿es cierto que aquí hay una cárcel, una especie de detenido para los soldados o suboficiales u oficiales que cometen faltas disciplinarias? Si cometen faltas penales, pues van a la justicia penal militar, pero unos que no cometen delitos, ¿sí la hay? Digo, sí, claro, sí la hay. Yo quiero verla, dijo el procurador. Entonces fuimos. Y efectivamente ahí estaban unos soldaditos y tal vez suboficiales que han cometido faltas disciplinarias. Entonces les dijimos, el procurador dijo, cuéntenme una cosa, ¿ustedes por qué están aquí? Entonces ellos dicen, no, por una injusticia, porque yo no cometí la falta que dijo mi capitán o alguna cosa así. Eso es propio, imagina uno de cualquier centro de detención. Bueno, y el trato, no, el trato sí no tenemos ningún problema. Entonces, recuerdo que uno de ellos dijo, no, es que a las 5 de la mañana nos tenemos que levantar a bañarnos con agua muy fría, que nos levanten a las 6 o a las 7 de la mañana. Bueno, entonces, ahí los vimos. Y luego dijo el procurador, es cierto que aquí hay una especie de cementerio donde entierran los muertos. Yo sí, sí lo hay. ¿Dónde está? Vamos allá. Y entonces dijo, podemos excavar ahí.
porque eso no tenía tumbas ni cosas de... Entonces le dijeron, mire, esto que está aquí en esto, encerrado en estas cuerdas, en estas alambradas, ahí es, ¿qué quiere? Que excave, vamos a excavar. Entonces dijo, bueno, entonces llevaron unos soldados a excavar. Era donde enterraban los caballos que ya salían de servicio o que morían por ese motivo. Entonces ahí, eso no había restos humanos. ¿Y eso lo convirtieron en restos humanos, ese episodio? No. Le habían dicho el procurador que ahí podía haber restos humanos. Entonces excavaron, ahí duramos como hasta la 1 o 2 de la tarde, porque los soldaditos excavaban, y eran restos de caballos. Claro. El M-19 tuvo un protagonismo importante en la redacción de la Constitución Política de 1991 en la Asamblea Nacional Constituyente. De esos artículos que promovió el M-19, hoy siguen vigentes. ¿Para qué le ha servido a Colombia lo que propuso el M-19 hace ya 34 años, 35 años? Sí. La constituyente del 91 fue el escenario que sirvió para que el M-19 se reincorporara a la vida civil. Y hay que decir que lo hizo bien y que ha cumplido en términos generales. Cumplió. Y el M-19 en la Asamblea Constituyente, y eso explica que haya habido una presidencia tripartita, uno del M-19, uno del Partido Conservador y otro del Partido Liberal. El del M-19 fue Antonio Navarro. El Partido Liberal fue Serpa y el conservador Álvaro Gómez. Hubo mucho acuerdo, mucho consenso, ¿ya? Que era un poco... Esa presidencia reflejaba la composición de la Asamblea. Entonces, sí hubo propuestas de uno u otro sentido, pero no hubo así unos debates impresionantes que distinguieran unas propuestas de otras, ¿ya? Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi oficina una vez yo me reunía con algunos constituyentes amigos, liberales y conservadores, porque quedaba ahí cerca yo en ese entonces tenía la oficina en la calle 26 con la carrera 13, ya, ahí quedaba cerca. Entonces, ahí nos reunimos y una vez dijimos, a ver, miremos, voy a ver unos 2 o 3 temas que sean exclusivos del M-19 y que nosotros debemos estar preparados para afrontar los debates. La propiedad privada, la relación con la fuerza pública del Estado, el papel de la fuerza pública dentro del Estado, la incorporación de los efectivos del M-19 al ejército colombiano. Bueno, esos pueden ser. Entonces, hablamos, y empecemos por hablar con los militares. A ver, qué propuestas tienen ellos, qué esperan del M-19. Entonces, llamamos a los militares. No fue el comandante del ejército, pero mandaron gente de alto nivel. Y les planteamos el tema. Mire, señores coroneles, nosotros queremos saber qué piensan ustedes de la Asamblea Constituyente y si esperan que el M-19 plantee la incorporación. Hablamos así y de pronto nos dicen,
Bueno, muchas gracias por habernos invitado, pero les queremos contar. El M-19 ya nos planteó los mismos temas. El M-19 ya nos dijo que era lo que ellos no pensaban hacer, de incorporar sus efectivos a esto. Entonces, en la Asamblea se manejaron los temas de esa manera. ¿Eh? El M-19 fue digamos, un apéndice, surgió, es cierto o no, de las FARC. No, no, el M-19 surge con motivo de las elecciones del año 70 La ANAPO, ¿ah? de la ANAPO. De la NAPO. Y hay unos jóvenes que se habían ido a las FARC, jóvenes porque creían en las FARC, y sobre todo, cuando estuvieron allá, se dijeron, bueno, esto aquí vamos a morir en el monte, porque aquí no nos vamos a tomar el poder nunca, ¿no? Esto ¿qué salida tiene? Y allá mandaban tiro fijo, y ¿cómo se llamaba? Sí, tiro fijo, y el otro era el de la boina. Sí, Se me escapa en este momento el nombre. un Sí, santanderiano, líder sindical. sí, sí. Sí. Bueno, entonces ellos se salieron de las FARC, porque dijeron, bueno, esto es una guerra inacabable, aquí nos vamos a morir. ¿Cuántos años lleva tiro fijo aquí? ¿Y cuánto lleva el líder sindical de Santander, que se había ido allá como estratega político, no como guerrillero, porque él no hizo parte de la guerrilla combatiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros les planteamos eso a los del ejército, después de que hablamos y nos dieron su punto de vista, muchas gracias, pero esto ya lo habíamos hablado con el M-19, porque el M-19 nos había buscado para eso. Claro, claro. Recuerdo que el M-19 intentó matar a Jaime Castro Sí, yo fui objeto de un atentado criminal en Bogotá. en Bogotá, en la carrera quinta, con la calle 93, 33. Iba acompañado de un periodista, José Antonio Antonio José Caballero. Antonio José Caballero, que desafortunadamente murió. RCN, estaba en RCN él. Sí, él estaba en RCN. Entonces, él sabía que yo no le pasa, que los periodistas que llegaban a mi casa a buscarme, que yo le decía al portero que no estaba. Entonces él se fue, como era amigo personal mío, y le dijo al portero, no, me momentico, Jaime me está esperando. Entonces íbamos ahí. Fui objeto de un atentado que yo no esperaba. ¿Ya? Yo no esperaba, porque con el M-19 había una relación ya que eran un poco del empalme con el nuevo gobierno. Ya habíamos hecho reuniones para que sigue, hasta dónde llega el gobierno de Betancur, que sigue con Virgilio Barco y todas esas cosas. Yo no lo esperaba. La única explicación que he recibido son unas declaraciones que hizo Gustavo Petro al periódico El Nuevo Siglo. Y le dicen, ¿ustedes por qué atentaron contra Jaime Castro? No, inclusive el titular del siglo es, sí atentamos contra Jaime Castro en el 86, porque es años después. Entonces, por dos razones. Porque fue un mal alcalde. Ya había pasado mi alcaldía hace rato, que fue un mal alcalde. Y segundo, porque era enemigo de la paz. Tampoco. Entonces, esa es la única explicación que ha dado el M-19. Y yo escribí un libro, mira, que mucho de lo que hemos hablado está aquí, o todo, que salió en el año 11, escrito por mí, se llama Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, porque era
eso lo que escribía, lo que aspiraba el M-19, pasar del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño. Y Petro, en unas declaraciones que dio, dijo que era lo mismo que se había hecho en Nicaragua, ¿ya? Que en Nicaragua se había hecho lo mismo. Daniel Ortega. ¿Ah? Daniel Ortega, con Sí, los sandinistas. exacto. Entonces, aquí está, y aquí está prácticamente todo lo que fue el desarrollo. Ya tenía una particularidad este libro. Tiene 2 o 3 ediciones y ahora sale una con motivo de estos 40 años, que tiene muy pocas ediciones de parte mía, pero las altas cortes, el Consejo, la Corte Suprema, han decidido hacer unos foros, unas mesas redondas sobre el particular. Y, ojo a lo siguiente, nadie del M-19 o del grupo de asaltantes ha contestado lo que está aquí en el libro. No lo han llevado a la contraria. No, no lo han respondido. No han dicho, Jaime Castro, falta la verdad, porque eso no fue así y tal cosa. Y esto es algo muy completo. Por eso es que ha tenido las ediciones que ha tenido y ahora debe salir una nueva con motivo de los 40 años del 6 y 7 de noviembre. Y tampoco Gustavo Petro ha refutado lo que está escrito ahí. No, tampoco. Tampoco. No, él dijo, como que yo había, que sí, dijo, sí atentamos contra Jaime Castro en el 86, porque es años después. Y entonces le dije, ¿y por qué? Porque fue mal alcalde. Yo fui mal alcalde, pero cuando él llegó a la alcaldía, me buscó para que yo fuera uno de sus asesores, con 2 condiciones que me las puso. Uno, usted dice en qué materia asesora al alcalde. Usted escoge la materia. No viene a la alcaldía por tal materia. Y usted decide su sueldo. Usted dice cuánto quiere pagar, ganar. Después supe que Petro... ¿Y le colaboró? Yo no. Yo le dije que no, que muchas gracias. Le dije, usted no es amigo de las corridas de toros, pero conoce el lenguaje de los taurófilos, que dice, cada torero con su cuadrilla. Yo no hago parte de su cuadrilla. Y me llamó Carlos Gaviria, ¿te acuerdas de Carlos Gaviria, el senador, que luego fue magistrado de la Corte Constitucional? Y me dijo, Jaime, lo felicito, porque aquí con el cuento que hay que servirle a la ciudad, al departamento, a la nación, todos los que tenían que hacer oposición terminan recibiendo embajadas, ministerios, toda clase, contratos, toda clase de cargos. Yo quiero hacer una precisión para los televidentes de este canal internacional. Jaime Castro, recuerdo muy bien, fue un buen alcalde de Bogotá. Recuerdo muy bien que se comentó con mucha seguridad que Jaime Castro organizó las finanzas de la capital colombiana, que estaban hechas un desorden. Y Jaime Castro pasó su alcaldía con una buena calificación de los capitalinos. Este libro está en el mercado, vale 39.000 pesos, pero es parte de la historia de Colombia. Es parte y es de obligatorio lectura en las universidades en el área jurídica, si quieren conocer la verdad de lo que realmente ocurrió en noviembre 6, noviembre 7 de 1985. Un testigo directo de esos episodios como ministro de esa época, que era gobierno, en la presidencia de Belisario Betancur. Hablemos de la presidencia, si le parece bien, doctor Jaime Castro, de Gustavo Petro. ¿Cómo la califica? ¿Cómo la evalúa? Yo tengo serios reparos y serias reservas a lo que ha hecho Gustavo Petro como presidente. En primer lugar, hay que decir lo siguiente. Petro utilizó la alcaldía como trampolín para aspirar a la presidencia de la República. En segundo lugar,
deja unas herencias muy difíciles de manejar por el nuevo gobierno. De ahí la importancia del presidente que escojamos los colombianos. Por ejemplo, el tema de la paz total, que también la volvió finalmente paz urbana. Y nunca el país había tenido tanta inseguridad, tanto asalto, nunca la guerrilla o los grupos ilegales habían atentado contra la fuerza pública. Es que hoy son asaltos a los batallones, a las brigadas militares o de policía. Eso es nuevo en el país. Antes la fuerza pública se respetaba mucho, era excepcional que hubiera atentados contra la fuerza pública. Entonces, la primera herencia es eso. La segunda herencia es el déficit fiscal. El déficit fiscal es muy alto. Eso necesita un ministro de Hacienda y un gobierno que no es que creen una nueva reforma tributaria, que Petro trata de meter ahora una reforma tributaria, que dice que lo puede hacer por decreto y tal cosa. Bueno, entonces la segunda herencia es el déficit fiscal. La tercera herencia es el tema de la salud. La salud está en crisis, está en la sala de cuidados intensivos. Y vi en los últimos informes de prensa que el déficit que tiene el programa de alimentación escolar en todo el país es de varios billones de pesos. Entonces, la herencia de Petro es bien negativa. Sin embargo, no hay que subestimar a Gustavo. Es un hombre muy habilidoso, políticamente muy astuto, y ahí va. Tiene la chequera y tiene el poder. No es un hombre inteligente, sin duda alguna, y es un gran orador. Y utilizó el poder para crear una organización política fuerte, con tendencia de izquierda, pero si le hubiera tocado con tendencia de derecha, como la de la Argentina, del señor Milei, él la hubiera hecho también. Él tenía unas ganas de poder con la izquierda o con la derecha, las que fuera, y deja una herencia muy grande para el país. Mejor dicho, en otros términos, doctor, no logramos evitarnos un gobierno populista y autoritario de izquierda. Pero la herencia que deja nos asegura que durante muchísimos años no volveremos a tener un gobierno populista de izquierda o de derecha. Ya habíamos tenido un gobierno populista de derecha, el de Rojas Pinilla. ¿Ya? Pero no hay que subestimar a Petro. No le dije. Es un hombre inteligente. Utilizó la alcaldía como trampolín para llegar a la presidencia y ha utilizado la presidencia para crear una organización política. ¿Cuándo el país en su historia había tenido un candidato de izquierda como el que tiene ahora el pacto histórico? Que no va a tener menos de 5 millones de votos, creo yo, en las presidenciales. Pero claro, son unas presidenciales de más de 20 millones de votos. El doctor Jaime Castro fue candidato presidencial por el Partido Liberal. Hoy, ¿cómo ve usted toda esa cantidad de aspirantes y autoaspirantes a ser precandidatos y candidatos presidenciales? ¿Cómo la ve para sostener la democracia colombiana? Yo no fui candidato presidencial, le voy a contar. Era jefe del partido, Alfonso López Miquelsen, que es el único jefe político que yo he tenido y con quien teníamos una tertulia permanente, y sobre todo cuando estaba de jefe del partido.
Entonces estamos hablando del año 89, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, a Rodrigo Lara Bonilla, el candidato de Caldas, Bernardo Jaramillo, Bernardo Jaramillo, asesinaron 4. Y Pardo Leal, Jaime Pardo Leal. y atentaron contra Samper. ¿Ah? Y atentaron contra Samper, Sí, Ernesto. sí. No, fue en el atentado contra alguien y Samper iba ahí, Antequera. Antequera. Bueno, entonces López nos dijo, a sus amigos más cercanos nos reunió y nos dijo, vengan, el Partido Liberal no puede salir corriendo en este momento. Tiene que hacer acto de presencia en todos los escenarios. Y nos miró ahí los que estábamos y dijo, ustedes son senadores todos y seguramente quieren volver a ser senadores, pero les quiero decir, también tienen calidades para ser presidenciales. Todos ustedes tienen calidades para ser presidenciales. En ese momento había una norma en el Partido Liberal que el que fuera candidato presidencial no podía aspirar al Congreso. Entonces dijo, yo modifico esa norma, que es aquí de la dirección, que la había dejado tal vez Turbay. Yo la modifico. Aspiren a la presidencia, digan que son candidatos y pueden simultáneamente ser senadores, que eso estaba prohibido. Entonces, varios dijimos, William Jaramillo, William Jaramillo Gómez, de Antioquia. William Jaramillo y yo, no recuerdo quiénes más fuimos, dijimos, bueno, no. Entonces hacíamos campaña para el Senado y para la presidencia. Entonces éramos precandidatos. ¿Ya? ¿Era la época de los quíntuples? No. No. ¿No eran los quíntuples del Partido Liberal? ¿Ah? Los quíntuples, ¿no eran? Sí. No, tal vez no. No, era López el jefe del partido. Sí, pero... Los pero quíntuples, ¿habían sido antes o fueron después? No me acuerdo. Jaime Durán, ¿recuerda? El que fue senador. William Jaramillo. Hernando Durán Duzán. Hernando Durán de Sá. ¿Sí? Samper, Ernesto Samper también estaba ahí. Sí. ¿Sí? Pero esa era la dirección. Ok. Bueno, doctor, ha sido muy grato No, estar con usted. Para mí ha sido un honor estar aquí con el doctor Jaime Castro, porque tenemos una relación político-periodística de hace 43 años, cuando yo era un muchachito de escasos 24 años y lo acosaba para entrevistarlo siendo senador y siendo ministro de esa época, cuando yo era pues apenas un aprendiz de lo que es el periodismo político puro. Pero no me ha respondido lo que pasa hoy en la política colombiana, doctor Jaime Castro. ¿Usted ve un candidato presidencial fuerte, firme, diferente a la izquierda, diferente al petrismo hoy? No, desafortunadamente no. No lo hay hasta este momento, pero hay que encontrarlo. Es nuestra obligación, porque no podemos repetir el populismo autoritario de izquierda. ¿Ya? Y yo creo que lo vamos a conseguir. Ahí hay fuerzas políticas de alguna consideración. He visto que el presidente Uribe se está reuniendo con César Gaviria en ese propósito. Sé que Germán Vargas Lleras está volviendo muy pronto a la política, no sé en qué papel, si como candidato o como actor protagónico, en fin. Y hay candidatos muy válidos, ¿ya? Hay candidatos fuertes en preparación. Por ejemplo, para darle un nombre, Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas es muy bueno. un hombre muy calificado, ¿ya?
graduado en Estados Unidos, duró 7 años de ministro de Hacienda, con con tres presidentes que no lo cambiaban porque no podía. Es muy bueno. Eh, es profesor titular en Columbia University en Nueva York, conoce todo, pasó por el gobierno nacional, estuvo en el distrito de Bogotá, fue gerente de la empresa de energía, que es el mayor valor que tiene el distrito capital, el mayor patrimonio económico del distrito. Entonces, pero le doy apenas un nombre, pero hay varios seguramente. ¿Y de la izquierda ve con alguna opción a Iván Cepeda? Si de la izquierda o el petrismo, ¿ve usted con alguna opción que tenga Iván Cepeda para llegar a la Casa de Nariño? No, yo creo que la izquierda, en el mejor de los casos, con ese candidato calificando bien a Cepeda. Cepeda es un hombre inteligente, es un hombre capaz, de posiciones firmes. Yo creo que ese candidato va a poner 5 millones de votos, en el mejor de los casos, ¿ya? Pero Petro ganó con 11 millones de votos. 11.200. ¿Ah? Sí. Es decir, hay 5 millones que está bien, van para la izquierda. ¿Ve? Pero hay 20 millones sueltos, porque la votación total va a pasar de 20 millones. Están habilitados para votar el próximo año 41 millones de colombianos, Sí. que no todos van a participar, pero sí podría oscilar una votación que pase los 20 millones. Sí, 25, 30 millones. Sí, Pero yo me imagino que la abstención debe caerse en esta oportunidad, Sí. a raíz de todo lo que ha pasado en Colombia, de acuerdo. e inclusive con la actuación de Trump contra el presidente Petro. Petro, sin duda alguna, está interviniendo indebidamente en política. Lo ha hecho desde la alcaldía, lo repite en la presidencia, ahora está dedicado a eso. Y por lo cual ha cometido errores que el país no le perdona. ¿Cómo se entiende que algunos indicadores económicos lo favorecen? Pero es la economía, porque el país es muy fuerte. ¿Ya? Y usted encuentra que los empresarios le dicen, sí, estamos pasando un temporal, pero no nos vamos a retirar. ¿Ya? Pasamos un mal momento, pero nos toca salir adelante. Porque el desempleo está en un dígito, hoy marcó 8.2. Sí. El crecimiento de la economía de Colombia, según las agencias calificadoras, va a estar muy por encima inclusive de países como Argentina, de pronto Brasil, Sí, obviamente sí. Venezuela. Sí. O sea que los indicadores económicos en algunos aspectos favorecen a Sí. Gustavo Petro. Pero nosotros venimos hace rato siendo la quinta economía de América del Sur. ¿Ya? Y creo que de toda América, de Estados Unidos para abajo, incluyendo a México. No, nosotros, y hay un cambio social muy grande. ¿Ya? Tome usted el número de bachilleres que salen cada año. ¿Ya? Y el cambio social es muy grande. ¿No? Y la economía colombiana viene de hace rato en buenas condiciones. Este es un país indomable. ¿Ah? Este es un país indomable, Sí. pero que se mantiene para echar hacia adelante. No, y usted tiene, yo le decía el caso de Mauricio Cárdenas, de 7 años, y usted tiene el caso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, todo el país lo añora. Lo quieren mucho, quieren que regrese. Sí, Lo proponen como fórmula vicepresidencial. Sí. Y hay muchos que dicen que debería ser candidato presidencial. sí, sí, claro. Lo reclama el país, Sí. lo quieren mucho. Sí, Además, los colombianos dicen que ha sido el mejor presidente de este país de los últimos años, sí, Álvaro Uribe Vélez. sí, estamos de acuerdo. Yo no soy del Centro Democrático, pero reconozco en Álvaro Uribe esas condiciones y esas calidades. Es un berraco, como decimos vulgarmente en la calle los colombianos. Jaime Castro.
Es ministro de Justicia del expresidente Alfonso López Michelsen. No, del presidente Misael De Pastrana. Misael Pastrana Borrero. Fue jefe jurídico de López Michelsen. Ah, Fue jefe jurídico de la presidencia de Alfonso López. y ministro de él, De de López Michelsen. ¿En qué cartera? Ajá. ¿En qué cartera? Él se inventó un ministro sin cartera. Bueno, ministro de Justicia de Misael Pastrana Borrero. Sí, Ministro de Gobierno del presidente Belisario Betancur. Y recuerdo que era uno de los quíntuples, si no me falla la memoria, del Partido Liberal. sí, yo fui miembro de la dirección liberal por un poco de tiempo, Ajá. fui embajador, en fin, y me retiré por mi propia voluntad, ya porque consideraba que había hecho lo que tenía que hacer y que tenía que dejarle el espacio a los que venían detrás. A mí nadie me estaba empujando, ni me dijo, se tiene que retirar ya. No, y me retiré voluntariamente. Senador de la República, ahí lo conocí, en el Capitolio de Bogotá. Integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, repito, que redactó la actual Constitución Política de Colombia, junto con un muchacho muy joven que impulsó la séptima papeleta, Fernando Carrillo Flores. Ah, sí, claro. Y Fernando Carrillo hizo parte de la Comisión Cuarta de la Constituyente con Álvaro Gómez, que era una comisión importante porque tenía el tema de la justicia. Alcalde de Bogotá. Dicen, uno de los mejores alcaldes porque organizó el sistema de finanzas de la capital colombiana. Y bueno, no habrá suficiente espacio en el sistema digital de TNN para enumerar toda la vida política y administrativa del doctor Jaime Castro. ¿Qué va a decir? Después de haber sido alcalde, volví años después a la alcaldía por algún tema, alguna reunión que habían convocado. Y el empleado que servía el tinto en el despacho del alcalde me dijo, doctor Castro, bienvenido, venga aquí lo apreciamos mucho. Le dije, sí, muchas gracias. Le dije, cuénteme una cosa, ¿por qué me aprecian? Entonces me dijo, porque usted le sacó la cédula de ciudadanía a Bogotá. Esto era un pueblo y usted lo volvió ciudad. Claro, claro. Muchas gracias, doctor Jaime Castro. A usted, Juan Carlos, por su invitación. Desde el norte de Bogotá, para TN News, el canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, 43 años. Bueno, doctor, muchas gracias. Duró 1 hora 23 minutos. Uy, madre.